El sistema nervioso de los vertebrados está compuesto por dos divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que se localiza dentro del cráneo y la columna vertebral. Consta de dos partes, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se localiza dentro del cráneo y la médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se sitúa en el interior de la columna. El sistema nervioso periférico es la parte que se sitúa fuera del cráneo y de la columna vertebral. Consta de dos partes, sistema nervioso somático y sistema nervioso neurovegetativo. El sistema nervioso somático es la parte del sistema nervioso periférico que se relaciona con el medio ambiente externo. Está formado por nervios aferentes que transmiten las señales sensitivas desde la piel, los músculos esqueléticos, las articulaciones, los ojos, los oídos, etc., hacia el sistema nervioso central. Y los nervios eferentes que conducen las señales motoras desde el sistema nervioso central hasta los músculos esqueléticos. Sistema nervioso neurovegetativo o autónomo es la parte del sistema nervioso periférico que regula el medio ambiente interno del organismo. Está formado por nervios aferentes, que llevan las señales sensitivas desde los órganos internos al sistema nervioso central, y de nervios eferentes que conducen las señales motoras desde el sistema nervioso central hasta los órganos internos. El sistema nervioso neurovegetativo tiene dos tipos de nervios eferentes, simpáticos y parasimpáticos. Los nervios simpáticos son los nervios motores neurovegetativos que proyectan desde el sistema nervioso central hasta la zona lumbar, zona inferior de la espalda, y la torácica, zona del tórax o en el pecho, de la médula espinal. Los nervios parasimpáticos son los nervios motores neurovegetativos que proyectan desde el encéfalo y la región sacra, zona más baja de la espalda de la médula espinal. Las meninges, ventrículos y líquidos cefalorraquídeos. El encéfalo y la médula espinal son los órganos más protegidos del cuerpo. Están recubiertos por huesos y envueltos por tres membranas protectoras. Las tres meninges. La meninge externa es una resistente membrana llamada dura madre. En la cara interna de la dura madre está la fina membrana aracnoides, membrana con forma de tela de araña. Por debajo de la membrana aracnoide se encuentra el llamado espacio subaracnoideo, que contiene numerosos vasos sanguíneos de gran tamaño y líquido cefalorraquídeo, y luego la meninge interna, la delicada pia madre, que está adherida a la superficie del sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo también protege al sistema nervioso central. Llena el espacio subaracnoideo, el conducto central de la médula espinal y los ventrículos centrales. El conducto central del epidemo es un pequeño conducto que se extiende a lo largo de la médula espinal. Los ventrículos cerebrales son cuatro grandes cavidades del encéfalo. Los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, el espacio subaracnoideo, el conducto central ependimario y los ventrículos cerebrales están interconectados por una serie de orificios, formando así una única cisterna. El líquido cefalorraquídeo sostiene y amortigua el cerebro. Estas funciones son muy evidentes en pacientes a quienes se les ha extraído el líquido cefalorraquídeo porque sufren de agudos dolores de cabeza y sienten punzadas cuando la mueven. El líquido cefalorraquídeo es producido continuamente por el plexo coroideo, que son pequeños vasos sanguíneos que sobresalen de la cubierta pia madre y se proyectan en los ventrículos. El exceso de líquido cefalorraquídeo es absorbido constantemente del espacio subaracnoideo hasta amplias cavidades repletas de sangre.
Hay ocasiones en las que el flujo del líquido cefalorraquídeo está bloqueado por un tumor cercano a alguno de los estrechos conductos que unen los ventrículos. Eso hace que se acumule y puede producir una enfermedad llamada hidrocefalia. Las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Presentan una sorprendente diversidad de formas y tamaños. Hablemos de los distintos rasgos externos de las neuronas. La membrana celular es la membrana semipermeable que rodea la neurona. Las dendritas, prolongaciones cortas que surgen en el cuerpo celular, reciben la mayoría de los contactos simpáticos de otras neuronas. Cono axónico, región de forma triangular en la unión del axón y el cuerpo celular. Y el axón es la prolongación larga y estrecha que surge del cuerpo celular. El cuerpo celular es el centro metabólico de la neurona, también llamado soma neural. La mielina es el aislamiento graso alrededor de muchos axones. Los nódulos de Ramberg son los puntos de unión entre los segmentos de la mielina. Rasgos internos de la neurona. Tenemos las mitocondrias, que son centros de liberación de energía aeróbica. El núcleo, que es una estructura esférica localizada en el soma neural, que contiene el ADN. El retículo endoplasmósico, que es el sistema de membranas plegadas en el soma neural. El citoplasma es un fluido translúcido en el interior de la célula. Los ribosomas son estructuras celulares internas en las que se sintetizan las proteínas. Se localizan en el retículo endoplasmótico. El aparato de Golgi es el sistema de membranas que empaquetan las moléculas en las vesículas. Los microtúbulos son filamentos encargados de transportar rápido de material por toda la neurona. Vesículas sinápticas, paquetes membranosos esféricos que almacenan moléculas de neurotransmisores listas para ser liberadas, se localizan cerca de la sinapsis. Neurotransmisores son moléculas que liberan las neuronas activas e influyen en la actividad de otras células. La membrana celular de la neurona está formada por una doble capa líptica, dos capas de moléculas grasas. Insertadas en esta doble capa lípida se encuentran numerosas moléculas proteicas que constituyen la base de muchas de las propiedades funcionales de la membrana celular. Los oligodendrocitos son un tipo de neurogliocitos, emiten prolongaciones que se enrollan en torno a los axones de algunas de las neuronas del sistema nervioso central. Estas prolongaciones son ricas en mielina. Acá podemos observar los tipos de neuronas: unipolar, bipolar, multipolar e interneurona. Una neurona que tiene más de dos procesos se denomina neurona multipolar. La mayoría de las neuronas son multipolares. Una neurona con un proceso se denomina neurona unipolar y una neurona con dos procesos se clasifica como neurona bipolar. Las neuronas con axones cortos o sin axón se llaman interneuronas. Su función consiste en integrar la actividad neural que ocurre dentro de una única estructura cerebral. Los astrocitos tienen afinidad por los vasos sanguíneos y forman una matriz que da soporte a los vasos sanguíneos. En la orientación anatómica en el ser humano, repárese en que la orientación en los hemisferios cerebrales se ha girado 90 grados respecto a los de la médula espinal y el tronco del encéfalo debido a la insituada posición erguida de los seres humanos. Podemos observar los planos horizontal, frontal coronar
y sagital en el encéfalo humano y una sección transversal de la médula espinal humana. La médula espinal contiene dos zonas diferentes, una zona interna formada por sustancia gris como una forma de H, rodeada por una zona de sustancia blanca. En su mayor parte, la sustancia gris está compuesta por cuerpos celulares e interneuronas amielínicas, mientras que la sustancia blanca lo está por axones mielínicos. En la mielina, lo que le da a la sustancia blanca su brillo, su blanco satinado. Todos los axones que componen la raíz dorsal, ya sean somáticos o neurovegetativos, producen de neuronas sensitivas unipolares aferentes. Sus cuerpos celulares se agrupan juntos fuera de la médula formando los ganglios de la raíz dorsal. El encéfalo se divide en 5 partes. Necesitamos conocer las primeras fases de su desarrollo. En el embrión de los vertebrados, el tejido que finalmente se transforma en el sistema nervioso central puede verse como un tubo repleto de líquido. Los primeros indicios de un cerebro en vías de desarrollo son 3 ensanchamientos que aparecen en el extremo anterior de este tubo. Estas 3 cámaras con el tiempo forman el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo del individuo adulto. La localización del telencéfalo, diencéfalo, miesencéfalo, metencéfalo y mesencéfalo en el cerebro humano adulto se representa en esta figura. Al igual que en otros vertebrados, su posterior, el telencéfalo, los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, es el que experimenta el mayor grado de evolución durante el desarrollo. A las otras 4 partes del encéfalo a menudo se le denomina en conjunto el tronco del encéfalo, el tronco sobre el que se asisten los hemisferios cerebrales. Al mesencéfalo se le suele designar bulbo raquídeo. El mielencéfalo o bulbo raquídeo es la división más posterior del encéfalo y está compuesta en gran medida por fascículos que transmiten señales entre el resto del encéfalo y el cuerpo. Desde el punto de vista psicológico, una parte interesante del mielencéfalo es la formación reticular. Se trata de una compleja red compuesta por 100 núcleos diminutos que ocupan la parte central del tronco encefálico desde el límite posterior del mielencéfalo hasta el extremo anterior del mesencéfalo. A la forma reticular se le denomina sistema reticular activado. El mesencéfalo, al igual que el metencéfalo, consta de 2 partes. Estas son el tactum y el tegmentum. El tactum, que es techo, es la zona dorsal del mesencéfalo. En los mamíferos incluye 2 partes de prominencia, los tubérculos cuadrigémicos, pequeñas colinas. El par posterior, al que se llaman tubérculos cuadrigéminos inferiores, tiene una función auditiva. El par anterior, el que se denomina tubérculos cuadrigéminos superiores, tiene una función visual. El tegmentum es la división del mesencéfalo ventral al tactum. El tegmentum contiene 3 estructuras coloreadas que interesan mucho a los biopsicólogos: la sustancia gris periaqueductal, la sustancia negra y el núcleo rojo. El diencéfalo contiene 2 estructuras, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la gran estructura compuesta por 2 lóbulos o partes que constituyen la porción superior del tronco encefálico. El hipotálamo se localiza justo bajo del tálamo anterior. Representa un papel importante en el control de varias conductas de motivación. Hasta cierto punto ejerce sus afectos regulando la liberación de hormonas por parte de la hipófisis, que pende del hipotálamo en la superficie. El hipotálamo se localiza justo bajo del tálamo anterior. Representa un papel importante en el control de varias conductas de motivación. Hasta cierto punto ejerce sus afectos regulando la liberación de hormonas por parte de la hipófisis,